Géminis. Si tu ascendente es Géminis o tu signo es Géminis, la luna llena de mañana domingo, 1 de febrero, te corresponde en la casa 3, es decir, en tu casa, mi querido Géminis. Una luna llena en tu propia casa, bueno, pues es reconocer creencias, llenarse de creencias. Esto es muy bonito porque hace un año no le pasaba a Géminis. La última vez que Géminis vivió una luna llena en Leo en su casa 3, pues fue hace un año. Es decir, que es momento de llenarse, de alumbrar la mente, de refrescar, de tener otras cosas, de analizar diferente, de verlo distinto, de ver también la sombra. ¿Cuál es la sombra que puede haber para Géminis en la casa 3? La mentira, porque Géminis es un signo que viene a debatirse entre los libros, entre las páginas, entre los conocimientos, entre el saber. Géminis es el signo del saber, de manera tal que si tú eres de signo Géminis ascendente o tienes la luna allí o muchos planetas en Géminis, esta luna llena de mañana 1 de febrero está diciendo, revisa todo lo que has venido aprendiendo en el último tiempo. ¿Qué has aprendido del otro, de los demás, de Acuario, donde está el Sol, la casa 9, de otras filosofías de vida? En la casa 3 nosotros aprendemos a discernir. Entonces, la luna le está diciendo a Géminis, pueden pasar dos cosas, como Géminis es un signo, en este caso, ah, mutable, es un signo mutable que tiene muchas opciones, que tiene muchas variantes. La luna llena te dice, llénate del conocimiento integrado, porque si no quedan como palabras escritas en un cuaderno, palabras muertas en un cuaderno. ¿De qué sirve tanto conocimiento, Géminis, si no logras entender la mentira de tu vida? Ascendentes en Géminis, soles en Géminis, lunas en Géminis. ¿Cuál es la mentira que me estoy echando y cuál es la mentira que me estoy creyendo y por lo que estoy siendo reconocido a través de esa mentira, a través de ese dogmatismo, a través de esa creencia, a través de todo eso? Es una semana que pide reflexionar, reflexionar acerca de aprender conceptos no es igual a sabérselo todo. Aprender conceptos no es igual a que tengo o soy el dueño de la verdad. Cada persona tiene su propia verdad, cada persona tiene su propia historia, cada persona ve desde su propio ojo, desde su propia biología. Esta luna llena en Leo le está diciendo a Géminis, no, Géminis, no te lo tomes personal. Si eres ascendente, si eres de signo Géminis, si tienes la luna en Géminis, no te tomes personal lo que afuera está pasando contigo. No te lo tomes personal. Tu pequeño ombligo no es tan importante, Géminis, para los demás. Bájate de allá. Luna llena en Leo. ¡Fua! Entonces, claro, la casa 3, Géminis, como es la casa de Géminis, el cerebro de Géminis, no es que yo lo dije, entonces todo el mundo lo tiene que decir y todo el mundo me tiene que creer y todo el mundo tiene que vibrar con esto y el que no, terrible, y el que no, no me vio. Y entonces tú no me viste, y entonces me ignoraste, y entonces me hiciste, y entonces todo el conocimiento aprendido se reduce a mi pequeño ombligo. Y es que mira qué triste y qué cruel es la vida. Entonces una luna llena en Leo en la casa 3, ascendentes en Géminis, soles en Géminis y luna en Géminis, tu vida no es más importante que la de los otros, no es más importante que la de los demás. También otros tienen otras formas de pensar, porque a veces a Géminis, Géminis es el acumulador de conceptos, Géminis es el acumulador de información, y entonces a veces Géminis entra en un tema con esta luna llena, se llena de motivos en Leo, se le agranda ese ego porque es que yo sé tan, y yo llevo tantos años, bam, y yo soy demasiado guau. Y el mundo tan terrible que no me da lo que yo quiero y lo que yo pienso y lo que yo soy. Géminis, tú eres un signo de elemento aire.
pero no es para vivir en el aire, hay que aterrizar. Entonces, todos los ascendentes en Géminis, todos los soles en Géminis, todas las lunas en Géminis, estamos siendo convocados a aterrizar, que cada uno tenemos derecho a nuestra propia verdad y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Tenemos casa 3. ¿La casa 3 de qué es? La casa 3 es de mi historia, mi vida, lo que yo he vivido. Entonces es como la lámpara, como ese bombillo prendiéndose en la casa 3 y diciendo, he vivido muchas cosas y está válido para ti. ¿Para quién es valioso? Para ti, para tu proceso, para tu individuación. No todo el mundo tiene que estar allí. Nos lleva a la reflexión, nos lleva a la esencia, nos lleva a que cada uno ve desde un lugar distinto. No hay una sola verdad. Lo peor que puede pasar en una luna llena en la casa 3 es que yo, Géminis, diga así es y punto, y todo el mundo está equivocado. La vida se equivocó conmigo. La vida no me ha dado suficiente. No puedo llenar esta luna llena en la casa 3, no es suficiente todavía. Entonces, es un punto de reflexión, un punto de insight, un punto en donde yo entro y digo, con que me quede claro a mí, con que yo sepa entender mi propio proceso, con que yo sepa alquimizar lo propio que me está pasando, es suficiente, es suficiente. Mira lo que dice Natalia y estoy muy de acuerdo con ella. Qué lindo, Géminis es una práctica de humildad profunda y hay una gran sabiduría en eso. Exacto. Y si yo siento Géminis, ascendente en Géminis, luna en Géminis, que doy mucho con esa luna llena en Leo, que se me agranda ese ego y es que yo soy que demasiado amor puro, yo soy una burbuja de amor andante por la vida y al frente el sol en Acuario, la gente no lo ve y no lo valora todo esto que hay, pues hay que revisar adentro, hay que entrar a mirar, hay que entrar a introspeccionar. Por eso Carl Jung decía, ¿de cuándo acá te crees un poco superior al otro? Porque sabes esto, porque sabes lo otro. No, 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 no. La inteligencia es medible, pero la sabiduría es infinita. ¿Con cuál te quieres quedar, Géminis? ¿Con que tengo la razón, con la inteligencia y la razón y la obviedad? ¿O me entrego a lo infinito de la sabiduría y sigo como buen geminiano en un proceso de aprendizaje y de introspección continua y permanente? Muy reflexivo esto para los Géminis. Yo creo que es un momento bien interesante. Bueno, vamos a pasar a Cáncer. Vamos a mirar qué hay con esta luna llena para Cáncer. ¿Qué trae? ¿A qué nos convoca esta luna? ¿Qué mensajes podemos sustraer si de pronto eres de signo Cáncer, si de pronto tienes la luna en Cáncer o si de pronto tienes muchos planetas en Cáncer que valga la pena como analizar? ¿Les parece?